Hola, soy Héctor Baraya, preparador físico de la Sociedad Deportiva Morevieta y bueno, en este documento voy a compartir la planificación de una pretemporada tipo de 5 semanas. En este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una pretemporada son los objetivos, que es lo más importante. Para mí, lo más importante es la disponibilidad. Intentar que los jugadores estén disponibles el mayor tiempo posible durante la pretemporada. ¿Por qué? Por un lado, para llegar bien a la competición y por otro lado también para poder gestionar esos partidos y esos minutos de pretemporada, ¿no? Si al final vamos perdiendo jugadores a lo largo de la pretemporada, esa gestión de los minutos, que debería ser progresiva, pues estaría comprometida. A partir de ahí, tenemos que organizar la carga de una forma en la que vayamos aumentando progresivamente la carga de trabajo para llegar a un punto a la tercera, cuarta semana de mayor carga, disminuirla e intentar llegar con sensaciones de cara a la competición. A nivel de capacidades condicionales, para mí la fuerza es la capacidad condicional más importante a trabajar durante la pretemporada. Dentro de la fuerza, ¿qué manifestaciones podemos tener? Así a nivel general, una visión amplia podría ser el trabajo primero de fuerza estructural, que ya sería el trabajo de los diferentes tipos de patrones de movimiento, un trabajo más de fuerza básica, por así decirlo. Luego tendríamos un trabajo de fuerza resistencia, también importante a trabajar en la pretemporada, y a finales de pretemporada ese trabajo de fuerza más explosiva. A nivel de resistencia, que también cobra una importancia muy, muy grande en pretemporada, si no es a la par de la fuerza prácticamente a su nivel, sería por un lado la resistencia aeróbica, ya sea el trabajo de capacidad aeróbica, potencia aeróbica y demás, el trabajo de resistencia metabólica, donde ya integramos dentro de una secuencia extensiva pues, diferentes estímulos, tanto de carrera como de acciones y contracciones musculares, neuromusculares, de cambios de dirección, estímulos de velocidad y demás, y luego el trabajo de repetición de esfuerzos de alta intensidad, que cobra gran importancia durante la temporada y que al final de la pretemporada tendríamos que trabajar. La velocidad no cobra un papel tan importante como en las anteriores dos capacidades, pero es fundamental trabajarla. ¿Por qué? Porque vamos a competir. Entonces tenemos que intentar acercar a los jugadores hacia lo que se va a dar en competición, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de manifestaciones de la velocidad. La más importante podría ser la velocidad de desplazamiento, por lo menos en pretemporada, intentar que esa velocidad lineal la trabajemos y que los jugadores se adapten a esos recorridos e intensidades altas. Y luego tendríamos también la velocidad gestual, sobre todo a nivel técnico, temas de control pases rápidos, perfiles, orientaciones, conducciones y el trabajo de velocidad de reacción. Y a nivel preventivo a mí me gusta enfocarlo desde tres ángulos, ¿no? Primero el trabajo de movilidad, ya sea estática, dinámica o diferentes, con sus diferentes formas de trabajo, el trabajo de core y luego el trabajo de estabilidad o trabajo más propioceptivo. A nivel de esfuerzos tenemos que tener claro que en el fútbol en general podríamos resumir los esfuerzos dentro de tres tipos, ¿no? Esfuerzos de muy alta intensidad, que se dan desde los 5 segundos a los 30, que son una intensidad elevada de 9, 10 sobre 9 o 10 en una escala del 1 al 10. Entonces, este tipo de esfuerzos, el momento ideal para trabajarlos podría ser al inicio de la sesión, en ese trabajo posterior al gimnasio o transferencia o ese trabajo condicional específico, donde trabajemos situaciones de presión de alta intensidad, situaciones de duelo, situaciones de velocidad. Ese sería un grupo. Un segundo grupo serían ya los esfuerzos intensivos, donde la intensidad sigue siendo alta, pero el tiempo de trabajo aumenta, es mayor. Es decir, la capacidad que tengamos para mantener durante 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos una intensidad alta. ¿Dónde se da esto? Situaciones, sobre todo de presión, ¿no? En espacios reducidos, donde tenemos que acumular diferentes situaciones de presión, recuperación, conservación de balón, volver a apretar esa intensidad alta que nos permita aguantar entre 3-4 minutos. El momento ideal para mí para trabajar este tipo de esfuerzos es en la primera tarea. Después de ese trabajo de transferencia, que venimos ya con el trabajo de fuerza a nivel de activación muscular y el trabajo de alta intensidad con un nivel de activación muy alto, intentar mantener ese pico de intensidad y alargarlo en el tiempo. Y luego tendríamos el tercer grupo, que son los esfuerzos más aeróbicos, ¿no? más amplios, más extensivos, donde el objetivo ya es intentar aguantar a una intensidad media, pues situaciones o secuencias superiores a 4 minutos. Ya podrían entrar los partidos, situaciones de conservación en espacios un poquito más amplios y demás. Entonces, la parte donde podemos trabajar este tipo de esfuerzos sería más la parte principal, incluso la parte final de la sesión con los partidos. Aquí tenemos un ejemplo de cada grupo de esfuerzos y cómo trabajarlo, que lo veremos también un poquito más adelante. Y luego a nivel organizativo, a nivel de periodización o a nivel de cuantificación de la carga, lo importante, ¿no? Que es ir poco a poco de manera progresiva aumentando la carga de trabajo hasta la tercera semana, que sería la semana con mayor carga, la semana de impacto, de extender la carga para asimilar sobre todo este trabajo realizado las semanas anteriores y luego activar un poquito para prepararnos de cara a la competición y llegar con las mejores sensaciones posibles. A nivel de características de los microciclos o de las semanas a trabajar, pues bueno, primero la orientación que le damos a cada semana, la carga, como decíamos, ¿no? Que va incrementando progresivamente esa carga de trabajo hasta llegar a la semana 3-4, donde ya hacemos un descenso de la carga para luego volver a activar. El tipo de tareas, ¿no? Cómo pasamos de tareas más analíticas al inicio a tareas poco a poco más jugadas o más específicas hacia el final de la pretemporada, cómo la intensidad va variando, sobre todo tiene esa tendencia incremental. Y luego el tema del volumen, cómo va incrementando poco a poco también el volumen y llega un punto donde lo tenemos que
que disminuir un poco para ajustar sobre todo esa carga de trabajo y poder asimilar el trabajo realizado durante las primeras semanas y llegar bien a esa parte final de la pretemporada. A nivel de especificidad, pues las tareas empiezan siendo menos específicas, más analíticas, sobre todo para trabajar la repetición de los gestos técnicos y que los jugadores poco a poco vayan adaptándose a ese trabajo técnico-táctico y poco a poco va aumentando esa especificidad hasta acabar con tareas ya muy reales o lo más reales posibles al juego. A nivel de número de sesiones, empezamos con sesiones de mayor cantidad en las primeras semanas, sobre todo porque los partidos de pretemporada nos condiciona un poco, ya que no tenemos tantos partidos de pretemporada y poco a poco el número de sesiones va disminuyendo y también la duración de las sesiones tenemos que ir ajustándola, sobre todo para que nos encajen esos 2 partidos que podamos tener en pretemporada. A nivel de partidos, lo que decíamos, primera, segunda semana, 0, 1 partidos, sobre todo 1 al fin de semana sería lo ideal y a partir de la semana 2, 3 intentar combinar un partido entre semana, a mitad de semana y un partido a final de semana. Entonces eso nos obliga también a reajustar toda la carga que metamos en las sesiones. A nivel de minutaje, importante que vayamos incrementando los minutos de los jugadores de forma progresiva, empezando por 45, pasando a hacer 60 minutos, 70 minutos y acabar con 90 minutos ya en esa parte final de la pretemporada. Primera semana, ¿qué es lo más importante de la primera semana? Intentar minimizar el riesgo de lesión, que los jugadores no se los lesionen. Para ello, intentar hacer mucho trabajo preventivo, trabajo de fuerza, trabajo de movilidad, trabajo de core, de estabilidad, a nivel motriz, realizar diferentes tipos de circuitos, mucho trabajo analítico de carrera, orientado a la capacidad aeróbica sobre todo, y a nivel técnico, repetición de acciones básicas con volúmenes altos e intensidades más medias. A nivel de juego, en esta primera semana intentaríamos evitar un poco partidos, finalizaciones y demás, sobre todo porque vienen de un tiempo de inactividad y esas tareas pueden tener un mayor riesgo de lesión, ¿no? A nivel general, las tareas tipo a realizar esta semana, que ahora las veremos, serían un poquito estas, con predominancia del trabajo condicional y el trabajo técnico-táctico, más técnico que táctico, pues más en un segundo plano. A nivel de fuerza preventiva, pues bueno, aquí tenemos diferentes opciones, desde un circuito con diferentes estímulos de core, estabilidad, movilidad, desplazamientos, hasta un circuito por tiempo, ¿no? Donde tienen 15 segundos de trabajo con diferentes ejercicios y 15 segundos de descanso y una rotación en bloque en el sentido más circular. Es un buen momento también para trabajar los rondos, porque los rondos nos aproximan ese trabajo de juego para ser en esa primera semana de una forma poco agresiva, por así decirlo. Tenemos un ejemplo de un trabajo de un 5 parados a tiempo, por ejemplo, a 15 segundos, 20 segundos, y en el momento que pasa ese tiempo hay un cambio. Entonces todo el mundo cambia, todo el mundo rota y trabajamos la recuperación activa también por parte de los que están fuera. Y luego también tenemos la posibilidad de hacer un trabajo bizonal, donde el objetivo es trabajar la presión tras pérdida. En el momento que los jugadores dentro roban, intentan conectar al otro lado y la pareja que ha perdido pues hace una presión tras pérdida y todo el mundo se desplaza al otro lado, ¿no? A nivel técnico, la primera semana el trabajo de ruedas de pase, sobre todo para trabajar la técnica individual y colectiva, es fundamental. En este caso tenemos un trabajo de perfiles en una secuencia muy aeróbica y continua, donde trabajamos el pase a pierna lejana, el control con la pierna lejana, el pase con la pierna cercana, el pase tenso, las paredes, los perfiles, pues bueno, todos ejemplos de ruedas de pases, sobre todo aeróbicas, que estén los jugadores el mayor tiempo posible en movimiento y que se trabaje también esa parte de resistencia, integrando esos elementos técnicos. Y a nivel de juego, a nivel de tareas de juego, lo ideal serían tareas un poquito más amplias, donde podamos combinar el trabajo con el descanso. En este caso tenemos una conservación de balón, una posesión con apoyos por fuera y con intercambio. En el momento que conecto fuera, intercambio la posición con el compañero y eso permite también regular un poquito la carga y que no sea tan agresivo de cara a esa primera semana. Y luego una segunda posibilidad, que es un trabajo de presión, en el momento que se recupera el balón, con finalización rápida en portería pequeña y un tercer grupo por fuera dando apoyo, de tal forma que también podamos tener esa regulación de la carga. A nivel de carrera, tenemos los ejemplos de un trabajo de capacidad aeróbica. En este caso son 10 segundos de trabajo para ir prácticamente a lo largo del medio campo, con 5 segundos de descanso pasivo y vuelta a empezar. Aquí acumulamos mucho trabajo lineal, evitamos esas frenadas y acumulamos sobre todo ese trabajo aeróbico. Y una segunda opción, que es trabajar un 8-8, 8 segundos de trabajo y 8 segundos de descanso en diferentes velocidades para que vayan trabajando diferentes ritmos. Segunda semana, importante que vayamos poco a poco aumentando esa intensidad, también vamos aumentando el volumen, ya tenemos que ir introduciendo tareas y esfuerzos, estímulos que se vayan a dar en la competición del fin de semana, entonces tenemos que intentar ir aproximándonos a esos gestos técnicos, golpeos, finalizaciones y demás, aunque no cobren un protagonismo principal, mantener esos trabajos físico-técnicos, circuitos de fuerza, combinar el trabajo en espacio reducido con el trabajo en espacio amplio y ya introducir pues sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Temas de duelos, transiciones, finalizaciones.
Esta sería un poco la estructura y las tareas tipo de esta semana 2, y el trabajo condicional y el trabajo técnico-táctico tienen una importancia similar. Y bueno, el trabajo de fuerza, importante ya empezar a trabajar los patrones de fuerza, circuitos de fuerza general, estructural, donde ya consigamos volúmenes medios y podamos meter también peso y sobrecargas en los patrones que vayamos a ejecutar, o el trabajo también de fuerza resistencia, interesante, ¿no? En este caso, pues es un trabajo con elásticos, una fuerza de lucha, una fuerza de salto y luego un trabajo final más coordinativo neuromuscular con una pequeña salida, ¿no? Entonces, estos dos tipos de estímulos diferentes, tanto el trabajo de patrón estructural en gimnasio como el trabajo de fuerza de resistencia, serían ideales para esta semana 2. A nivel técnico, lo que decíamos antes, aproximarnos a esas acciones que se van a dar en el partido. En este caso tenemos un primer circuito con un golpeo largo, un pase dentro con una dejada de cara, un duelo pasivo, una finalización a manos del portero que reinicia y un slalom con finalización en portería pequeña. En este caso ya veis que vamos metiendo los golpeos en largo, vamos metiendo los regates, vamos metiendo el trabajo de presión al poseedor, las frenadas, las finalizaciones o los pases más tensos a porterías pequeñas. Y luego una segunda opción es hacer un trabajo por postas, en este caso es un trabajo técnico, tenemos 4 grupos, 3 grupos hacen un trabajo técnico de acelerar, frenar, cambiar de dirección, y un cuarto grupo hace un trabajo de carrera. Entonces son series cortas de 1 minuto y medio, 2 minutos, y van rotando en sentido circular. A nivel de trabajo reducido tendríamos un 6x3 a tiempo. El objetivo sería robar el mayor número de balones posibles en 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, y una vez que finaliza ese tiempo hay un cambio. Entonces, el hacerlo de manera competitiva nos ayuda a que esa intensidad sea alta en esas tareas que hablábamos, esos esfuerzos intensivos, ¿no? Esos esfuerzos cortos en el tiempo, pero de una intensidad alta. Y luego otra opción que tendríamos, parecida a la anterior que hemos visto con balón en ese circuito que hemos hecho, sería combinar un trabajo de carrera mientras el otro grupo está haciendo un rondo bizonal. A nivel de posesiones amplias, pues bueno, ya tendríamos un trabajo de conservación con finalización en portería pequeña, incluso un trabajo de 3 zonas donde el objetivo es saltar la presión, robar y pasar el balón al otro lado. Y por parte de los poseedores de balón, intentar acumular pases para finalizar. Bueno, diferentes tareas que nos permitan aproximarnos a lo que va a ocurrir luego en el juego. A nivel de carrera, seguiríamos trabajando la capacidad aeróbica, pero ya con cambios de dirección. En este caso es un trabajo de 10-10-20, 10 segundos, 10 segundos y 20 segundos para ir al otro lado, todo seguido, y cuando llego al otro lado descanso 10 segundos. Entonces, lo que nos permite este tipo de trabajo es acumular esfuerzos a intensidades medias, sin alto impacto muscular, pero sí con un gran impacto a nivel aeróbico. Y luego otra opción es hacer un 8-8-16, recorrer el ancho horario en 8 segundos, frenar para volver en 8 segundos y descansar 16 segundos en inicio. Un trabajo más intensivo, ya más cercano a la potencia aeróbica, pero ya veis con esas idas y vueltas. La semana 3 tenemos que tener en cuenta que debería ser la semana con mayor carga de la pretemporada. El objetivo de esta semana es que la intensidad sea alta y el volumen también sea alto. Aquí principalmente son las tareas de juego las protagonistas. Ya el trabajo analítico va dejando paso a ese trabajo de fútbol un poco más real. Mantenemos el trabajo de fuerza a nivel de circuitos, un trabajo ya que se va acercando a la fuerza más explosiva, esa combinación en espacios reducidos, espacios más amplios, ya metemos más transiciones, más partidos. En general, tenemos que tener mucho cuidado en esta semana porque obviamente la carga es muy alta y ya tenemos 2 partidos en pretemporada que gestionar. La estructura a nivel general de la semana en cuanto a tareas sería un poco esta. Ya la importancia del trabajo condicional va bajando un poco, el trabajo técnico-táctico cobra mayor importancia, sobre todo porque tenemos 2 partidos en pretemporada que gestionar. A nivel de fuerza, ya vamos metiendo estímulos de fuerza con transferencia. En este caso tenemos un trabajo de patrón con sobrecarga, con un trabajo pliométrico, aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección, o también la posibilidad de realizar un trabajo de fuerza con una transferencia a nivel técnico. Pues diferentes tipos de situaciones con balón, ya sea devoluciones con salto, conducciones de alta intensidad con cambios de dirección, pues bueno, regates, perfiles, diferentes posibilidades. A nivel de circuitos físico-técnicos, es interesante ya introducir la finalización, intentar acumular diferentes tipos de esfuerzos con diferentes acciones a nivel técnico. En este caso tenemos 3 tipos de trabajo. Aquí hay un cambio de dirección previo para acabar con un duelo real a finalizar en portería pequeña. Al mismo tiempo, un desplazamiento largo con un cambio de dirección y una finalización en portería grande. Y aquí hay un trabajo de aceleración y un trabajo técnico de perfil con finalización en portería pequeña. Con una transición para rotar a nivel circular y que la tarea sea lo más continua posible. Y luego otra opción, pues bueno, es hacer una rueda de pases donde todos los jugadores tienen que realizar un esfuerzo de ida y vuelta previo a esa acción con balón que acaba con un centro lateral y con un tiro. A nivel de transiciones, interesante meter ya más tareas en espacios más amplios. En este caso, pues bueno, tenemos 2 ejemplos de un trabajo de tiro y un 2 para 1, o un trabajo de 2 para 1 y un 3 para 2.
Ya introducimos los partidos más reducidos. En este caso tenemos un 2 para 2 con una acción previa de aceleración, deceleración para trabajar en fatiga esa situación durante X tiempo, ya sea 30 segundos, 45 segundos. Y luego la posibilidad de combinar también, ¿no? Un trabajo de 2 para 2 con un trabajo de 1 para 1 para trabajar los duros, sobre todo individuales. Y a nivel de carrera, ya el trabajo principalmente es de potencia aeróbica. En este caso, pues bueno, tenemos un desplazamiento en 8 segundos prácticamente medio campo a línea de fondo para frenar y seguidamente volver y trabajar esa recuperación activa. Volver también en 8 segundos, pero a una distancia menor. Entonces, de esta forma también ya vamos introduciendo ese trabajo de vuelta y cómo conseguimos trabajar esa recuperación también de forma activa, que es importante. Y luego el clásico trabajo de quinta, ¿no? De potencia aeróbica, de área a área, 15 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso. La semana 4 tenemos que bajar ligeramente la carga con respecto a las semanas anteriores, sobre todo para asimilar el trabajo realizado. ¿Y cómo bajamos la carga? Para mí lo más importante aquí es mantener la intensidad alta y que lo que baje sea el volumen. Entonces, darle protagonismo al partido, que normalmente solemos tener 2 partidos esta semana, intentar que todo lo que vayamos a hacer en las sesiones tenga la mayor calidad posible y la mayor intensidad posible. Y lo que baja, como hemos comentado, sea el volumen. Entonces, mantenemos ese trabajo de juego con las transiciones, con los duelos, ya metemos la repetición de esfuerzos de alta intensidad y, sobre todo, que el protagonista sea el juego. Ya veis que a nivel semanal el trabajo condicional baja considerablemente el protagonismo y lo que adquiere importancia es el trabajo más técnico-táctico. A nivel de fuerza, ya el trabajo más explosivo, orientada pues eso, a la fuerza más explosiva, en este caso tenemos un trabajo con sobrecarga y una transferencia de cambios de dirección y frecuencias, o un trabajo combinado de un patrón estructural con una transferencia con elásticos. Podría ser interesante para esta semana. A nivel de duelos, ya tenemos diferentes tipos de estímulos. En este caso, hay un salto a presión, un rondo de presión, donde el objetivo de los rojos es recuperar el balón antes de los 10 pases. Y una vez que recuperan, cada rojo cae hacia un sector para hacer un 2 para 1 con el compañero contra un azul. Entonces, el objetivo, sobre todo los azules, es temporizar, intentar hacer esa presión tras pérdida rápido o ese retorno rápido. Y una vez que finaliza el 2 para 1, volver lo antes posible para darle continuidad a la secuencia. Y otra forma de trabajar sería intentar acotar el trabajo de los duelos, por un lado, el trabajo de la presión, por otro lado, incluso el trabajo técnico, por otro lado. Entonces serían situaciones de alta intensidad intermitentes con 3 grupos y van rotando. Una vez que finaliza la acción, la pareja que trabaja rota al siguiente grupo. A nivel de transiciones ya podemos trabajar, sobre todo para lo que decíamos, ¿no? Para mantener la intensidad alta y bajar el volumen, trabajar más en espacios reducidos. En este caso, pues tenemos un trabajo de ataco, defiendo y luego acompaño para acumular 3 situaciones, 3 esfuerzos seguidos dentro de la tarea, o un trabajo continuo de 2 para 1. A nivel de espacios amplios ya cobran protagonismo los partidos, en espacios medios, en espacios amplios, o situaciones de ataque en superioridad, donde el objetivo es atacar a portería grande y el equipo que defiende intentar recuperar y finalizar lo antes posible en portería pequeña. A nivel de carrera, ya intentamos ir al fino, intentamos ir a esa repetición de esfuerzos que comentábamos. En este caso, pues bueno, tenemos una aceleración, deceleración y una salida, y luego un desplazamiento largo. O también es interesante el trabajar por posiciones, ¿no? Al final, las demandas que tiene un jugador de banda no son las mismas a las que tiene un delantero centro o a las que tiene un central. Entonces, en este caso, proponemos un trabajo por grupos, donde están los jugadores de banda, que son los amarillos, los puntas y los centrales, que pueden tener un patrón similar, los rojos, y los mediocentros, que tienen un patrón diferente, más de cambios de dirección, que serían los azules. Última semana, lo más importante es ya aumentar un poco la carga con respecto a la semana anterior, sobre todo para llegar bien activos al partido. Y para mí lo más importante aquí es que lleguemos con buenas sensaciones. La carga ya la hemos trabajado en semanas anteriores. Lo más importante es que el trabajo sea de la mayor calidad posible, que los jugadores lleguen con las ideas lo más claras posibles y sobre todo con buenas sensaciones. Entonces, la intensidad sube un poquito, el volumen también aumenta, pero lo seguimos teniendo controlado. Y lo más importante es que los minutos de los amistosos sean de calidad y que el trabajo que hagamos a lo largo de las sesiones sea de la mayor calidad posible. Esta sería una estructura tipo de esta semana, y el trabajo condicional desciende claramente y es el trabajo técnico-táctico específico el que cobra protagonismo. A nivel de fuerza ya podemos trabajar más la fuerza específica, la fuerza de desplazamiento. En este caso tenemos un desplazamiento de ida y vuelta con trineos, con una transferencia a finalizar en portería pequeña. Ya metemos un trabajo técnico también. Y luego, pues, otra estructura de trabajo sería combinar las diferentes manifestaciones, ¿no? La fuerza de desplazamiento con elásticos, un trabajo estructural con sobrecargas, trabajo geométrico, trabajo de velocidad, ya sobre todo orientada a esa fuerza explosiva o esa fuerza más específica. A nivel de trabajo intensivo en espacio reducido, más ese trabajo de presión que hablábamos, ¿no? Ya sea en forma de rondos, en forma de situaciones de trabajos en espacios más reducidos. En este caso tenemos un rondo bizonal con un cambio de dirección para hacer la presión al otro lado, o un trabajo de presión normalmente de 6 para 3 con uno por dentro, y en el momento que conseguimos recuperar o a tiempo hay un cambio.
para hacerlo de forma competitiva. A nivel de transiciones, interesante ya intentar buscar espacios más amplios. Tenemos aquí un trabajo en espacio reducido con una posterior transición por posiciones específicas, con retornos, o un trabajo de finalización en dos estructuras con un 2 para 1. Es un trabajo un poco más genérico, pero que nos permite también abarcar esa amplitud de espacios que comentábamos. Y a nivel ya de tareas competitivas reducidas, pues acercarnos a lo que vamos a hacer durante el año en esas sesiones más de tensión, ¿no? Pues, introducir ya los partidos cortos, juegos cortos, ya sea sin apoyos por fuera o con apoyos por fuera, con marcaje individual, sin marcaje individual, un poco jugar con ello. A modo de síntesis, para mí lo más importante de la pretemporada, el objetivo principal tiene que ser intentar garantizar la mayor disponibilidad posible, que los jugadores corran el menor riesgo posible a lesionarse. Para eso, intentar ajustar bien la carga, intentar trabajar diferentes aspectos de forma sobre todo progresiva y acercarse a esas intensidades, esos estímulos que te permite o que te demanda la competición. A partir de ahí, intentar llegar con las mejores sensaciones posibles. Lo más importante es que cuando empecemos a competir estemos preparados no solo a nivel condicional, sino también a nivel técnico-táctico y a nivel emocional. ¿Cuándo trabajar los aspectos condicionales? Lo que hemos comentado, el trabajo de fuerza previo a la sesión, el trabajo condicional específico, ya sea al final de la sesión o a modo de tareas, y luego el trabajo dentro de la parte principal que involucra también o que demanda también altos niveles condicionales, pues con las tareas más en espacios amplios, tareas más jugadas y tareas más específicas, que es lo que finalmente haremos en competición.